Hola, estimados jóvenes estudiantes. Les saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa de matemáticas está dirigida a estudiantes del 9º grado de educación secundaria regular. Seguiremos trabajando con los elementos que se pueden trazar en una circunferencia. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a definir primero lo que es un ángulo semiinscrito. Dice que un ángulo semiinscrito tiene su vértice sobre la circunferencia y está formado por una cuerda y una recta tangente a la circunferencia. Recordemos que la recta tangente forma un ángulo de 90 grados con el radio de una circunferencia. En este caso, para calcular la medida de un ángulo semiinscrito, lo trabajaríamos de la siguiente manera. Este valor se calcula a partir de la medida del ángulo central. Dice que se cumple que la medida del ángulo semiinscrito es igual a 1/2 de la medida del ángulo central. Recordemos que el ángulo central es aquel cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y el ángulo semiinscrito es aquel cuyo vértice está sobre la circunferencia. Teniendo en cuenta estos elementos, lo vamos a aplicar en la solución de ejercicios prácticos, donde vamos a aplicar la expresión matemática para calcular dicha medida. El ejemplo dice que a partir de la figura vamos a calcular el valor de x. Podemos notar en la figura que x representa la medida del ángulo central, puesto que su vértice está en el centro de la circunferencia. En este caso sería el punto O. Vamos a nombrar y darle valor al ángulo semiinscrito, que está formado por los puntos A, B y P y tiene una medida de 70 grados. El ángulo central sería AOB y es el dato que nosotros vamos a calcular. Si hacemos el despeje, el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Por lo tanto, la medida, en este caso del ángulo central, equivale a 2 veces la medida del ángulo semiinscrito. O sea, 2 por 70, que equivale a 140 grados. Y de esa manera nosotros hemos aplicado la expresión matemática que nos ayuda a calcular la medida de un ángulo central, teniendo en cuenta que la medida de un ángulo central es el doble de la medida del ángulo semiinscrito, que nosotros aplicamos según la conclusión que aparece en nuestro libro de texto. Recordemos entonces que para calcular la medida de un ángulo central basta multiplicar por 2 lo que es la medida del ángulo semiinscrito. En el siguiente ejemplo que nosotros vamos a trabajar, vamos a calcular siempre el valor de x. En esta ocasión, el valor de x representa la medida de un ángulo semiinscrito. Para ello, nosotros vamos a determinar primero cuánto mide el ángulo central correspondiente a este ángulo semiinscrito, que sería ROT. Esta medida equivale a los 360 grados que tiene la circunferencia menos los 260 grados que aparecen reflejados al lado izquierdo de este ángulo. Por lo tanto, la medida del ángulo central en esta circunferencia equivale a 100 grados. Lo que nosotros vamos a calcular es la medida del ángulo semiinscrito determinados por los puntos R, T y S. Si nosotros aplicamos la ecuación anterior, la medida de este ángulo semiinscrito equivale a la mitad de la medida del ángulo central. En este caso sería 1/2 del valor que nosotros calculamos en el primer proceso, que es 100 grados. Y sabemos que el 100 lo vamos a dividir entre 2, quedándonos como valor igual a 50. 50 representa la medida del ángulo semiinscrito. Por lo tanto, vamos a indicar lo siguiente, que para calcular la medida de un ángulo semiinscrito, vamos a dividir entre 2 la medida de un ángulo central, tal y como lo miramos en la conclusión anterior. Y vamos a indicar lo siguiente, la medida del ángulo semiinscrito es la mitad de la medida del ángulo central correspondiente a este vértice. Recordemos aplicar correctamente en la solución de los ejercicios las expresiones matemáticas para poder calcular correctamente cada uno de estos valores. Ahora te invito a que en la página número 28 de tu cuaderno de actividades podamos trabajar el ejercicio número 99, donde vamos a poner en práctica lo aprendido hasta el momento.
En cada uno de los ítems que ahí aparece, vamos a calcular el valor de la variable x, que representa ya sea un ángulo central o un ángulo semi-inscrito. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre lo que es la medida de un ángulo semi-inscrito. Dicha medida la calculamos a partir de la medida de un ángulo central. Recuerden que los ángulos centrales son aquellos cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos. Hasta la próxima.